Seguimos en cadena nacional y seguramente con un tema que a todos y todas nos interesa demasiado y que además ha tenido cambios, rumbos nuevos, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el mercado del trabajo, con los sindicatos, con cómo de alguna manera el trabajo se ha ido, se acomoda a nosotros, nosotros nos acomodamos a él. Y para hablar sobre esto y para conversar además también sobre el proceso constituyente, sobre el tema, por ejemplo, de las 40 horas, algunos de los temas que vamos a tratar, también estamos ahora con Macarena Ortega, directora de Conatracops. Ella es dirigente sindical. Muchas gracias por estar con nosotros. Era además de la Confederación de Trabajadores del Comercio y Servicios también. Muchas gracias, Macarena, por estar con nosotros. Hola, Andrea, muchas gracias a usted. Y también estamos con Rubén Cortina, presidente mundial de Uniglobal, que viene desde el otro lado de la cordillera. Así es. Algo que decimos todo el rato nosotros, porque ustedes dicen lo mismo de nosotros. Exactamente. Que venimos del otro lado de la cordillera, de Argentina. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, él es abogado laboralista, secretario además de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, director del Instituto del Mundo del Trabajo de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Argentina. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos, Andrea. Y además tú estás acá porque estás justo en el séptimo congreso de Conatracops. Cuéntanos de qué se trata, se está realizando más en estos días acá. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, desde hoy y hasta mañana se está realizando el séptimo Congreso Nacional de Conatracops, que se titula Construyendo Futuro Digno y tiene que ver con todas estas cuestiones que están tremendamente latentes y que son súper significativas para las y los trabajadores. Tenemos invitados internacionales también, como Rubén Cortina, de Brasil, de Colombia, y autoridades tanto de empresarios como también del gobierno, invitadas e invitados. Y este congreso pretende trabajar los lineamientos que guiarán el trabajo, valga la redundancia, y las prioridades de Conatracops durante los próximos 3 años, que además se viene con un proceso tan importante como la Convención Constitucional. Como Conatracops también somos parte de Unidad por Trabajo Digno, que agrupa a organizaciones sindicales del sector privado de distintos servicios y sectores del país. Y desde ahí también hemos trabajado e impulsado distintas normas para la convención, que también es algo tratado en nuestro Congreso. Igual es interesante porque si uno asocia, por ejemplo, el estallido social, que tú ya me imagino que sabes de qué se trata el estallido social, como no. Por supuesto. El estallido social surge la palabra dignidad, pero el concepto trabajo digno es mucho más, es anterior. O sea, si hay algo que se le ha puesto siempre dignidad detrás a todo, pero el trabajo fue uno de los primeros como que de alguna manera usaron ese adjetivo, esa necesidad. ¿Qué es lo que es Uniglobal? Hablemos de lo que se llama como ¿qué es el trabajo digno? Mira, Uniglobal es una organización internacional del sindicalismo del sector servicios, dentro de lo cual ponemos a comercio, bancario, sanidad, todos los que son trabajadores del sector servicios. Es una organización internacional que nuclea cerca de 20 millones de trabajadores, está en todo el mundo. Acá en Chile está presente también con la presencia de varias organizaciones sindicales, entre las cuales una de las más importantes es Conatracops. Precisamente yo, como presidente mundial, por tratarse del Congreso de Conatracops, estoy aquí para traer una palabra de aliento, de apoyo y fundamentalmente en este momento de Chile tan importante, ¿no? La palabra digno viene, básicamente yo la ubicaría en la década de los 90, cuando se empieza a hablar de trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo enfoca la idea de la recuperación del trabajo decente en aquellos momentos, y de a poco el término se fue expandiendo. Hoy en día todas las organizaciones sindicales, incluso los gobiernos y algunos sectores empresarios hablan normalmente de trabajo decente o trabajo digno, ¿no? Cuando hablamos de ese término, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y nos estamos refiriendo fundamentalmente a que los trabajadores tengan un salario, tengan una seguridad social, tengan la capacidad de poder negociar colectivamente con sus organizaciones sindicales, a que exista el derecho de libertad sindical, el derecho a constituir sindicatos y a poder accionar sindicalmente con esas organizaciones. Una serie de derechos que en algún momento hemos pensado que eran naturales, pero que tuvimos que salir mundialmente como sindicatos a decir, no, parece que no son tan naturales, vamos a tener que salir a accionar, y pusimos delante este concepto de trabajo decente que abarca todas estas temáticas que te acabo de definir. En el caso de la convención, por ejemplo, en el caso de la discusión de la nueva constitución, ¿cuán relevantes son estos términos? Muchos de estos términos
que siempre estuvieron presentes en nuestra conversación de los últimos 30, 40 años, pero no reconocidos, no en la Constitución. Cuéntanos un poco qué significa para ustedes el proceso constituyente y cómo lo ven también después desde Argentina. Marca nuevas formas de relaciones laborales, habla la nueva Constitución de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva, el derecho de cuidados, el reconocimiento al trabajo doméstico, que son cosas, son conceptos diferentes, también la autonomía de las y los trabajadores para formar sindicatos, un órgano autónomo que se encargará de fiscalizar que las empresas cumplan con las leyes laborales, digamos. Entonces es sumamente significativo que trabajo como derechos fundamentales esté reconocido en la nueva Constitución. No estaba antes. Claro, tenemos una diferencia quizás con trabajo digno y trabajo decente, que no es solamente semántico, tiene que ver con cuestiones que van arraigadas. Bueno, se aprobó el trabajo decente en la nueva Constitución, habíamos organizaciones que queríamos que fuera trabajo digno, pero finalmente está reconocido, cosa que antes no estaba, y eso garantiza estándares mínimos, tanto reconocidos también por la OIT. ¿Cómo lo ven ustedes desde allá? Y lo vemos con una gran expectativa. Es decir, para nosotros la Convención Constituyente de Chile es un hito histórico, no solo para Chile, sino para América Latina. Se trata de un país y su pueblo debatiendo su futuro institucional a partir de una constitución elaborada bajo un gobierno dictatorial, y por lo tanto para nosotros elaborar una constitución que no solamente es un momento histórico importante desde el punto de vista de la propia convención, sino lo que determinó que finalmente hoy día en Chile se esté discutiendo una constitución, que es la movilización social, la movilización de los jóvenes, de las mujeres, de la gente humilde que salió a las calles a decir: queremos otro Chile, queremos un Chile más democrático, un Chile con inclusión, un Chile con respeto a las diversidades, un Chile con trabajo decente y trabajo digno, ambos tipos de trabajo. Es decir, yo creo que para América Latina es un ejemplo. En Argentina lo vivimos con mucha esperanza y lo vivimos con una gran inquietud, estamos mirando. Hoy hemos aprendido mucho, hemos tenido a la presidenta en el Congreso, la presidenta de la Convención Constituyente, que nos dio una serie de detalles muy interesantes de los debates y las discusiones. En fin, yo creo que es un momento histórico para América Latina y para Chile, lógicamente, ¿no? Ahora, igual cuando uno piensa en Argentina, no sé, corrígeme si estoy o no bien, digamos, uno piensa que ustedes tienen un mundo sindical mucho más robusto que el nuestro. Y tiene quizá, esto está basado en las leyes, está basado de alguna manera en algo que tiene que ver con la sociedad o con ustedes, los trabajadores que se fueron movilizando y ganaron un espacio. Yo creo que nosotros hemos sido, por supuesto, a raíz de la Constitución del 80 también, debilitados en términos de los sindicatos, la sindicalización, etcétera, etcétera. Algo que pasa en Argentina o no. ¿Cómo lo ves también si ves los procesos, ya sea históricos y legales, de ambos pueblos? Yo creo que en general los movimientos sindicales de América Latina han tenido una etapa de altísimo desarrollo hace muchos años atrás. Lo que ha pasado en América Latina es que se ha roto la cadena de funcionamiento democrático en los países. Las dictaduras han combatido, han reprimido a los movimientos sindicales y han operado legislaciones antisindicales muy claras. Sí. En el caso argentino las tuvimos, pero menos tiempo. Pero mucho menos tiempo, ¿no? Y además yo creo que hay una cultura sindical en Argentina, que tiene que ver con algún periodo histórico de nuestro país, que ha metido leyes laborales importantes, que las seguimos sosteniendo y que merced a la lucha del movimiento sindical incluso se mantuvieron durante épocas dictatoriales. No todas, pero muchas de ellas. Y eso ha determinado que sí, que existe un sindicalismo fuerte, pero al mismo tiempo solidario con todos los sindicalismos de América Latina, que han tenido una historia de mucha fortaleza. Si uno mira cualquiera de los países de la región andina, han tenido movimientos sindicales muy poderosos y han sido fuertemente reprimidos, combatidos. Esto ha pasado en Colombia, ha pasado en Perú, ha pasado en Chile. Así que hay una historia de un sindicalismo tradicionalmente fuerte en América Latina. Ahora, Macarena, por ejemplo, para ti, ¿por qué crees tú, cómo crees tú que los trabajadores y trabajadoras de este país tienen que votar, por ejemplo, en el plebiscito de salida? Apruebo, sin duda. Esta Constitución trae cuestiones trascendentales. O sea, era impensado que antes se hablara que las y los trabajadores tuvieran participación dentro de las decisiones de la empresa. Esta nueva Constitución plantea aquello, que las y los trabajadores podrán tener participación en las decisiones de las empresas, o plantea,
por ejemplo, la negociación colectiva ramal, cosas impensadas. O sea, hoy día en Chile hay una fragmentación sindical tremenda y esta nueva constitución viene a subsanar de cierta manera esto a través de la negociación colectiva. Entonces, los trabajadores y trabajadoras debiéramos o debemos más bien votar a prueba, porque depende de nuestro futuro laboral y las condiciones de trabajo que se den. O sea, es trascendental. Hagamos un análisis con respecto a cuáles son los puntos que tú te parece que son centrales, porque la verdad que yo tengo la sensación de que en 499 artículos, la verdad, hay muchos y muchas que van a tomar la decisión seguramente por 3, 4 artículos y no más. No van a leer los 499, incluso aún después de cuando quede más breve Entonces, ¿cuáles crees tú que son los puntos en que un trabajador y una trabajadora chilena debiera poner el acento y decir, esto puede hacer un cambio para nosotros? Bueno, desde una aprobación de la Constitución, de ser así. Desde Unidad por Trabajo Digno, que es la organización que agrupa a estos sindicatos del sector privado, estamos trabajando material en donde se hace una comparación del antes y el después. Por ejemplo, se reconoce el derecho al trabajo decente, que era lo que hablábamos delante. Esto no ocurre en la Constitución actual. Se habla también, por ejemplo, de la participación de las y los trabajadores en las decisiones. Por ejemplo, se reconoce la libertad sindical, por ejemplo, se reconoce la titularidad sindical como ente único para poder negociar colectivamente, cosa que actualmente no existe acá. Explícanos qué es la titularidad sindical y también quiero saber cómo funciona en Argentina, porque eso también eso realmente es como... Eso sí que está como de alguna manera regulado y es férreo en Argentina. Cuéntanos un poco. Acá, una empresa se arma un sindicato, puede negociar, o bien, si es que no existe sindicato, las empresas usan a un grupo de trabajadores para que ese grupo de trabajadores negocie, y eso se llama grupos negociadores. ¿Ya? Por lo tanto, eso debilita la organización sindical, porque cualquier empresario, y la negociación colectiva, por cierto, cualquier empresario que quiera debilitar un sindicato que se está formando o que quiera evitar una negociación colectiva, toma un grupo de 8 personas y les crea un contrato colectivo, se firma y dice, en esta empresa hay contrato colectivo. Y eso debilita al mundo sindical, debilita las condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Entonces, al eliminarse los grupos negociadores, serían las organizaciones sindicales quienes pudieran negociar colectivamente y representar a mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. En el caso de Argentina, ¿es impensado un grupo negociador? Impensado. Sí, impensado. ¿no? Sí, tiene que ver con una cuestión histórica y cultural. Los primeros trabajadores, a través de las corrientes migratorias que vinieron a la Argentina de Europa, ya instalaron la idea de la unidad de negociación. Unidad de negociación. ¿Ya? Esto es la necesidad de tener una sola organización sindical, que tiene que ser obviamente la más representativa, que tenga la capacidad de hecho y legal para poder negociar. Primero fue de hecho, pero luego las leyes empezaron a reconocer la negociación colectiva de rama, de sector, y ahí negocia el sindicato más representativo. Porque si no, se produce un fenómeno muy sencillo. Las patronales eligen con quién negociar, como lo acaba de decir Macarena. Entonces, cuando vos tenés enfrente un sindicato que tiene 300.000 afiliados, 400.000 afiliados, 25.000 afiliados, que es el que tiene la capacidad de movilizar esa organización y la capacidad de negociación, ese es el sindicato que se sienta con la empresa a negociar un convenio colectivo. Ese sindicato básicamente suele ser un sindicato de sector o de rama, que aquí se llama ramal, ¿no? Que eso ahora nosotros, el ramal también es otra de las cosas que está dentro de la Constitución nueva y que también era impensado. ¿Qué otros temas más son relevantes en la Constitución que estamos discutiendo? El reconocimiento al trabajo doméstico. Usualmente se dice, no, yo no trabajo, cuando las mujeres son dueñas de casa, pero sí, la verdad es que su trabajo es tan valioso y significativo como un trabajo remunerado o prestar servicios a un tercero. Por ejemplo, el trabajo de cuidados, estas personas que cuidan a otras personas con capacidades limitadas, qué sé yo, pero es sumamente significativo esto, lo que se está aprobando en esta nueva Constitución, o que se va a votar, digamos. Ya, ¿y ustedes creen que ustedes están haciendo ahora como boletines informativos? ¿Van a hacer una campaña del apruebo? ¿En qué están planificando, digamos, para más adelante? Para las próximas semanas, la verdad. Estuvimos ya en la época del plebiscito haciendo campaña en la esquina de la Dignidad, ahí en Huérfanos con Ahumada, y ahí pretendemos iniciar una vez más esta campaña por el apruebo, en donde estamos
vamos a entregar información, un comparado, en palabras simples para que la ciudadanía se pueda informar, y la verdad es que eso es sumamente importante. O sea, votar informado y no a través de una campaña del terror en donde dice que le van a quitar la propiedad a las personas. O sea, creo que es fundamental la información para poder tomar una decisión, digamos, con conciencia, básicamente. ¿Rubén se ríe? ¿De qué te ríes? ¿De la campaña del terror? Sí, claro. Sí, claro. Es preocupante, ¿no? Que exista un sector político que sea tan, yo lo llamaría troglodita a esta altura de la historia de la humanidad, ¿no? Estamos pasando en términos generales globalmente en un momento de retiro de derechos y de poner en duda la posibilidad de que la gente tenga más derechos, que haya ampliación de derechos, ¿no? Y a mí me parece absolutamente troglodita, me parece que es antieconómico, por ejemplo. ¿En qué sentido antieconómico? ¿Y por qué es antieconómico? Porque trabajadores mal pagos, trabajadores reprimidos, trabajadores con problemas de salud mental, no pueden generar trabajo en el mejor sentido de la palabra, ni funcionamiento correcto de la empresa. Es un tema, si vos querés, hasta científico. Cuando los trabajadores no trabajan bien, cuando los trabajadores tienen que llegar a su casa y no pueden comprar un pedazo de pan y tienen un problema económico y los maltratan en el lugar de trabajo y a las compañeras las discriminan, es imposible que una empresa funcione bien. Entonces yo a veces pienso, desde la mirada que yo puedo tener por ser un dirigente del campo internacional, yo a veces veo, y me parece que es troglodita, cavernario, que existan este tipo de cuestiones que sí, que exacerban, de alguna manera exacerban la obtención de renta, de alguna manera exacerban para las empresas la obtención de renta, pero al mismo tiempo dificulta la capacidad que tiene el trabajador incluso de aportar para el mejoramiento del giro empresario. Es decir, acá hay un tema de la participación de los trabajadores enriquece, la no participación de los trabajadores destruye. Esto es un concepto que nosotros lo tenemos como trabajadores asumidos, pero encontramos muchos sectores políticos, mediáticos, empresarios que creen que el sindicato es un monstruo, y yo les digo desde acá, se lo digo desde acá, no hay democracia sin sindicatos. No hay democracia sin participación sindical. No hay democracia sin respeto a los derechos sindicales y a los derechos humanos más elementales. Y así, si seguimos con esto, vamos a un mundo cada vez más complejo, cada vez más difícil, donde lamentablemente los más vulnerables van a ser los más perjudicados, obviamente. Macarena, ¿cómo ves tú el tema de, por ejemplo, para pasar a otro tema, el tema de la legislación de las 40 horas? Bueno, Conatracops parte impulsando este proyecto desde sus inicios. Este es un proyecto que está en el Parlamento desde el año 2017, o sea, ya ha pasado bastante tiempo. Recién en el 2019 es cuando se empieza a discutir, y desde entonces ha estado detenido en el Parlamento. Tenemos esperanza que prontamente este proyecto salga a la luz, sea ley de la República, entendiendo que hay gradualidades, etcétera, pero esto viene a dignificar también las relaciones laborales, o sea, la calidad de vida de las y los trabajadores. Reducción de la jornada, o sea, en el año 2005 tuvimos una reducción de 3 horas, de 48 a 45 horas. Las amenazas eran exactamente las mismas de ahora, que se iba a acabar el mundo y que la economía se iba a destruir, y finalmente no ocurrió. Entonces tiene que ver también con una cuestión cultural, o sea, mientras más trabajas, más productivo eres, y no necesariamente es así. De hecho, no es así. Un trabajador y trabajadora cansada menos posibilidades tiene de rendir en su trabajo. Es una de las reivindicaciones laborales que es necesario que sean ejecutadas en este país. Aquí una pregunta para los dos, porque de alguna manera el trabajo digno se nos hace obvio, las legislaciones que vayan fortaleciendo también el trabajo se nos hace obvio, pero ahí yo quiero citarte a ti, efectivamente el mundo ha ido retrocediendo, post pandemia y sobre todo en América Latina estamos viviendo momentos de fragilidad económica, en fin, donde al menos en Chile, yo no sé en Argentina, sería interesante conocer las cifras, en Chile al menos 1/3 de los trabajadores no tienen ningún tipo de, digamos, ni de contrato laboral, son independientes que se llaman, que no sé lo que es, pero bueno. ¿Ah? Emprendedores, cuando en realidad es autoempleo. Emprendedores, que todo eso es precarización laboral, de alguna manera, precarización laboral. ¿Cómo empujamos eso a hacer un cambio con respecto a esa temática que yo creo que nos
nos aflige a todos y todas. Es un gran problema, pero además es un gran problema, como dijiste vos, preguntaste sobre Argentina, te digo, Argentina no está exenta de este problema. No, en Argentina, que es una sociedad culturalmente acostumbrada a lo que se denominaba en la sociología del trabajo la sociedad salarial, justicia, seguridad social pública, sindicato, atención de la salud, salario, etcétera, etcétera, de repente nos encontramos con un 50% de informalidad laboral. Informalidad laboral que implica que todo eso que yo acabo de mencionar no lo tienen estos trabajadores. En Argentina. Así que imaginémonos en países en donde a veces la informalidad durante tantísimos años, algunos países de la región andina, no es el caso de Chile, pero en algunos países de la región andina donde la informalidad tiene bastante antigüedad y tenemos una porción importantísima de trabajadores que están absolutamente desprotegidos, absolutamente precarizados y por lo tanto cada vez más debajo de la línea de pobreza. O sea, es una situación tremendamente grave, tremendamente grave. Este tema de la reducción de la jornada es otro tema fundamental. Es decir, hay que reducir la jornada. Mirá, en el principio del siglo, rápidamente, principio del siglo, cuando nosotros logramos las vacaciones pagas, sí, la indemnización, los derechos mínimos. Los derechos mínimos. ¿Qué decía la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio decía, esto va a significar la quiebra de las empresas mercantiles, la quiebra de las grandes empresas, etcétera, etcétera. 60 años después todavía tenemos preaviso, indemnización, vacaciones y las empresas siguen funcionando y siguen ganando plata. Así que hay mucho, esto también es parte del terror que a veces se quiere imponer cuando se acercan la posibilidad real de concretar las reformas de las que hablaba Macarena a través de la Convención Constituyente. Macarena, entonces, cuéntanos un poco qué es lo que queda en hoy día y mañana. Mañana ya, aquellos que quieran participar también en el Congreso para informarse más, para saber más y dónde nos podemos conectar con estos temas, estos tips que yo creo que son importantes también para tener información, para tener una mejor información con respecto a la nueva Constitución en términos de lo laboral también. Bueno, en nuestro Congreso lo que queda es las elecciones del directorio que se están realizando en este minuto, pero en cuanto a cuestiones que tienen que ver con cómo se va a trabajar en los próximos 3 años, tiene que ver con la mujer y el trabajo decente, la negociación colectiva, son 5 ejes que están en discusión y que van a ser estos lineamientos. Y tiene que ver también con dignificar el trabajo básicamente, donde se puede ver a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook de CONATRACOPS. Así es que ahí estamos impulsando también distintos proyectos de ley. No hice mención del proyecto de ley que está también en el Congreso que tiene que ver con el cierre del comercio a las 19 horas. Eso también es una reivindicación de lucha y que esperamos sea pronto aprobado. Es para que el comercio cierre sus puertas a las 19 horas. A las 7 de la tarde para que en el fondo uno tenga una vida después de trabajar. Vida con calidad. Exactamente, sí. Una vida con calidad, conectado con nuestros seres queridos. Así es. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros. El tema de un trabajo digno es sin duda uno de los temas yo creo que prioritarios para todos y todas. Gracias, porque desde el otro lado de la cordillera, trasandino se dice. Así es. Rubén Cortina, presidente mundial de UNIGlobal, es además abogado laborista. También es el director del Instituto del Mundo del Trabajo de la Universidad 3 de Febrero en Argentina. Y Macarena Ortega, muchas gracias por estar con nosotros. Dirigentes sindicales, lo primero me dijiste. Dirigentes sindicales primero. Directora de CONATRACOPS, muchas gracias. Sigue además el Congreso. Hay más invitados por aquellos y aquellas que se quieran conectar. Gracias por estar con nosotros en Cadena Nacional. Y nosotros terminamos esta Cadena Nacional del día de hoy. Y mañana seguimos, ya lo sabes, estás en Vía X. Chao.